El gobierno, el gobierno realmente ha hecho algo casi inaudito. Digamos las cosas como son. El gobierno del señor Bukele ha pactado con las pandillas, no hay duda de eso. Mantuvo ese pacto con las pandillas, todo parece indicar que en eso consistía el tal plan de control territorial, porque nadie sabe realmente qué fue el plan de control territorial, la fase 1, la fase 2, la 3, la 4, la 10, la 15, la 67. La verdad es que lo único que hacía el señor Bukele era pedir dinero, pedir dinero. Probablemente los salvadoreños hayan olvidado que en la Asamblea Legislativa, cuando se tomó la Asamblea Legislativa y cuando se rompió el Estado de Derecho el 9 de febrero de aquel año, el señor Bukele estaba desesperado porque quería que le dieran dinero la Asamblea Legislativa para el plan de control territorial. Y nadie tiene conocimiento de qué es ese plan. Realmente todo parece indicar, que era dinero que le pasaban a las famosas pandillas. Entonces se rompe ese plan porque se le acabó el dinero, porque quebró al país. Desafortunadamente Bukele quebró El Salvador. Lo único que ha hecho bien Bukele es quebrar las cosas. Quebró Nuevo Cuscatlán, quebró San Salvador y para dolor nuestro quebró El Salvador. Todos los martes han sido de préstamos tras préstamos tras préstamos. Recientemente hemos leído que los bonos país, los bonos de El Salvador, valen menos que los bonos de Ucrania, que está en guerra e invadido por un país y que nadie da 5 por ese pobre país que está siendo, masacrado por un Estado invasor. Pero El Salvador, los bonos salvadoreños valen menos que los bonos ucranianos. Hace rato le pasamos el riesgo país a Argentina y ahora estamos en un curioso primero o segundo lugar, depende si usted considera o no a Venezuela. Entonces, en todas estas circunstancias, El Salvador ha tenido, pues, como vuelvo a repetir, una tregua, más bien no El Salvador, sino que el señor Bukele ha tenido una tregua con las pandillas. Las pandillas no reciben el dinero en un momento determinado y empieza el problema de la guerra. Entonces Bukele hace lo típico en él. Esto es romper la ley. Y entonces decide una vez más romper la ley y miren lo que hace. Empieza a venderle la idea a los ilusos, a la gente que lo sigue, a la gente que no lee, a la gente que no analiza, y a mucha gente buena que también en la ilusión Bukele les vende la idea de que él está combatiendo las pandillas, pero no las está combatiendo. Se rompió la tregua que tenía Bukele con ellos. Y entonces, como se rompió la tregua que tenía con ellos, pues realmente ahora le están exigiendo que les pague. ¿Por qué creen que artificialmente, si estaba disque a 0 homicidios y de repente aparecen 50, 60, 70, 80 homicidios? Muy sencillo. Es una presión de las pandillas para con quien habían pactado y que ya no les estaba pagando lo pactado. Y entonces viene Bukele y hace una cosa espantosa. Después de ser él el responsable de todo esto, empieza, como es también su costumbre, a señalar a todo el mundo. Todo el mundo es el responsable. Los medios de comunicación son los responsables, los organismos internacionales como Human Rights Watch es el responsable, los partidos políticos de oposición son los responsables, las Naciones Unidas son las responsables. O sea, siendo realmente pues tranquilo, sin estar exaltado, tengo que decirlo, Bukele está mal de la cabeza. Simplemente está mal de la cabeza. Simplemente ya se transformó totalmente en algo que no quería ser, porque yo creo que él mismo no quería ser en lo que se convirtió, en el monstruo que se convirtió.
Ahora, ustedes me dirán, pero usted nunca habló bien de él. Es que yo soy psiquiatra, yo sé reconocer cómo son las personas. Desafortunadamente la libertad, que sí existe, la libertad humana, pero la libertad en las personalidades está muy limitada de acuerdo a las patologías. Y usted no le puede pedir a un sociópata narcisista, egocéntrico, megalománico, que deje de ser lo que es. Entonces, cuando el psiquiatra ve a Bukele que era eso, pues uno dice, aparentemente me decía un amigo, es que él quiere ser, en aquel momento me decía, él quiere ser el mejor presidente, ser recordado como el mejor presidente. Yo le contestaba a este amigo, cuyo nombre callo por cortesía con él, es que él puede querer lo que quiera, pero nadie puede ser el que nace para maceta del corredor, no pasa. Y Bukele está enfermo. Bukele va a romper toda la ley, va a engañar a toda la gente, va a hacer que las personas crean que es bueno. Aquí en este consultorio mío, que bendito sea Dios, clientes tuvo y clientes sigue teniendo, para pesar del dolor que aparentemente eso le causa al señor Walterio Araujo, realmente aquí yo vi personas que dijeron hay que darle el beneficio de la duda. Y se lo dieron. Claro que se lo dieron, pero resulta con que después de todo hizo lo que yo dije que iba a hacer. A los 3 años, cuando él juró que iba a acabar con las pandillas y que ya no iba a haber pandillas acá. Lo que pasa es que el salvadoreño promedio olvida las cosas. Pero hace 3 años el señor Bukele juró que ya no iba a haber pandillas dentro de 3 años. Ya cumplimos casi los 3 años. Las pandillas están más fuertes que nunca. Y ahora la brillante noticia del señor Bukele es que no se puede hablar de las pandillas, porque cualquiera que hable puede ser considerado como que está en una especie de condición de consenso con las pandillas. Si aquí el que hizo el pacto con las pandillas se llama Nayib Armando Bukele Ortiz. Así se llama. Si la mitad de la gente de su gabinete son pandilleros o expandilleros. ¿Por qué cree que acaban de agarrar? Y porque se equivocaron. Porque si hubieran sabido que este era de los que iban con nuevas ideas, de Santa Rosa de Lima, me parece, realmente no lo hubieran enseñado. No lo hubieran enseñado. Pero ¿y dónde queda el señor Marroquín, el del tejido social? ¿Dónde queda el señor Durán? ¿Dónde queda el señor? Todas estas personas que si pertenecen actualmente a las pandillas o no, no lo sé, pero que estuvieron como cercanos a las pandillas, que estuvieron en negociaciones, que estuvieron con cercanías. Hombre, es bastante evidente. Entonces hace un estado de excepción. Curioso, ¿verdad? El estado de excepción aparece publicado 2 días antes del día 26. El 24 ya aparece publicado en el diario oficial. Es que el diario oficial va retrasado, dicen. Sí, va retrasado, por eso es que es más interesante que aparezca publicado inclusive antes. Es que lo metieron, dicen. Bueno, pues es que eso ya es ilegal. Es que eso ya es ilegal. Entonces lo metieron, fue una ilegalidad. Pero lo metieron además 2 días antes, pues más ilegal todavía, porque el tiempo no se puede volver atrás. Y entonces sale publicado un decreto en donde pide todos los poderes, pide que nadie le ponga ningún límite. Y nadie puede decir nada contra lo que está haciendo el señor Bukele, porque inmediatamente se vuelve defensor de las pandillas. Cualquiera que me conoce sabe que yo he tenido serias diferencias con personas a las que aprecio, como Paolo Lurs, por ejemplo, por lo que él consideraba que era una situación adecuada en el pasado. Estoy hablando de cierta tregua que hubo en un par de gobiernos atrás, y que yo he estado siempre en total desacuerdo. Así que no me venga a nadie a decir que yo estoy de acuerdo con las pandillas, o que yo estoy de acuerdo con los pactos, o que lo que sea. Pues sí, pueden inventarse lo que les dé la gana. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es con el abuso de autoridad. Porque los pandilleros son delincuentes,
pero la autoridad se supone que está del lado de la ley. Se supone que la diferencia entre esos delincuentes y los policías es que los policías van a cumplir la ley, pero no la cumplen. No la cumplen. Hemos llegado a un punto horroroso en donde a un ser humano que no sé si es pandillero o no, porque ya nadie sabe, según decía mi amigo Rubén Zamora, de cada 10 pandilleros o de 20 pandilleros, 6 son pandilleros y los demás no 20 pandilleros, sino que de 20 personas que atrapan, 6 son pandilleros, el resto no. El resto no. Por aquí les puedo enseñar, ya voy a buscar en medio de mi desorden, gente que no pudo venir a su cita porque simplemente han desaparecido y aparentemente están detenidos por el gobierno de Bukele. El hombre está coartando toda la libertad de expresión. Fíjense cómo es la cosa. Si el día de hoy a Bukele se le ocurriera tener cadena nacional, y si el día de hoy en la cadena nacional el señor decidiera sacar un video donde lleva al montón de disque mareros, porque no sabemos si son, hay algunos que los llevan ahí sin esposas, llama la atención porque a los presos políticos les pone hasta casco y un montón de cosas, y a estos sin esposas, ahí hay fotos de gente de estas sin esposa. Son verdaderamente actores de cine, de teatro, de televisión, o trabajan en el canal del gobierno, o de verdad son mareros. Pero imaginémonos que son de verdad mareros. Entonces él los está exponiendo, los deja hablar, puede hacer lo que quiera. Si alguien llega a hacer eso mismo, puede ser inmediatamente acusado de estarles siguiendo el juego a los mareros y ser detenido. O sea, el periódico XYZ, que no está comprado por Bukele, saca una fotografía de unos mareros detenidos o unos mareros haciendo cualquier cosa y lo podrían acusar de ser cómplice de los mareros. Pero el mismo Bukele ese mismo día, en la noche, en cadena nacional, podría sacar el mismo spot. Y entonces no hay ningún problema. ¿Ve? Eso es lo que es inconstitucional, porque todos somos iguales ante la ley. Desde el primer empleado, porque el presidente es el ente que preside, es decir, el ente que ha sido contratado por los salvadoreños, o sea que el señor Bukele es un empleado de todos los salvadoreños, no de los que él quiera. Y ese empleado no es el empleador. Él es el empleado. Él debe hacerle caso a lo que todos los salvadoreños dicen. ¿Y cómo lo dicen todos los salvadoreños? A través de la ley. Por tanto, la ley es importante que sea respetada. Eso es lo que desde el día 1 de la presidencia del señor Bukele no ha hecho, no ha respetado la ley. Y la máxima expresión de esa ley se llama Constitución de la República. Y no la ha respetado tampoco.